Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:02 de la mañana de este martes 20 de junio del año 2023. Y en este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular por la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos los que veo por acá. Recibo el saludo de José E. de Villa. Desde Maracaibo, doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente en Caracas. Jorge Anaya, a ver, se me saltó Jorge, está en Villa del Mar, Chile. Carlos Cuevas en Filadelfia. Edgar Sandoval en Toronto. Guillermo Lozada en Georgia. Edgar Bravo en Madrid. Chere Ramos Graterol. Espero que le haya regresado la luz. Pasó no sé cuántas horas, más de un día, más de 24 horas sin luz allí en el Alto Atillo, en Caracas. María Isabel Vargas Rodríguez en Tennessee. Aura Castro de Amador en Panamá. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Juan Bautista González Rojas en Caracas. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid. Saludos a toda la audiencia, a César, a Flor, a Laurita y a Daniel en el estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje y Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo y nuestros oyentes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 20 de junio, es el día de San Metodio de Olimpo, obispo y mártir, San Gobano de Laón, presbítero, y San Juan de Matera, abad. Y en el calendario astrológico, el día de hoy tenemos la luna creciente en Cáncer, la luna de los sentimentales, la luna buena para casarse, la luna de los enamorados, la luna de la fertilidad. Y ya nos vamos acercando al solsticio, hablando de la fertilidad. Y esa luna va a estar allá arriba hasta las 6:04, cuando creciente entrará entonces en Leo. Pero de Leo hablamos mañana. Luna creciente en Cáncer, Sol en Géminis todavía. Y más nada, Sol en Géminis. Cuando para hoy, martes 20 de junio del año 2023, cuando reparamos en las efemérides del día de hoy, el 20 de junio de 1325 se empieza la construcción del Templo Mayor de la Ciudad de México, Tenochtitlán. El 20 de junio de 1500 en Sevilla, la reina Isabel la Católica prohíbe la esclavitud mediante una real provisión. Además, con la misma orden, los indígenas de la recién descubierta América pasan a ser considerados súbditos de la corona con las mismas obligaciones y privilegios que el resto de los españoles. El 20 de junio de 1837, en Londres, Alejandrina Victoria es coronada reina del Reino Unido y de Irlanda con el nombre de Victoria I, y allí comienza la era victoriana. El 20 de junio de 1867, atención argentinos, ese día se jugó en Buenos Aires el primer partido de fútbol en la Argentina. Y
el 20 de junio del 1904 se funda la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, y se corre el primer campeonato de Fórmula 1. El 20 de junio de 1929 nació Antonio Pasquali, escritor, educador, comunicólogo venezolano. Está reconocido como el maestro de la comunicación social en América Latina. Tuve el honor de ser alumno de él, su alumno en la Escuela en la Escuela de Filosofía de la Universidad Central. Eso fue en el año 73, 50 años ya. Pasquali era el maestro de ética y política aristotélica. Muy, muy buen profesor y por supuesto le recuerdo con gran afecto. Después fuimos amigos. El 20 de junio de 1963 se crea el teléfono rojo, una línea directa activa entre Rusia y Estados Unidos creada durante la Guerra Fría. 20 de junio de 1967, es decir, está cumpliendo al día de hoy 56 años la señora Nicole Kidman. Y el 20 de junio de 1971 salió la primera emisión del Chavo del Ocho. Lo increíble es que todavía pasan episodios del Chavo del Ocho y todavía son populares. El 20 de junio de 1973 regresa a la Argentina Juan Domingo Perón, tras 18 años en el exilio. En cercanías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, durante la bienvenida a Perón, sucede la masacre de Ezeiza. Francotiradores disparan contra peronistas de izquierda, matando a por lo menos 13 e hiriendo a más de 300. 20 de junio del año 2003, Miguel Cabrera debuta en Grandes Ligas con los Marlins de Florida, a donde volverá con los Tigres de Detroit el próximo 29 de julio para el Día de la Herencia Venezolana, así que estaremos muy pendientes. El 20 de junio de 1819 nació el chelista y compositor austríaco Jacques Offenbach. El 20 de junio de 1928 nació uno de los grandes saxofonistas en el mundo del jazz, Eric Dolphy. Y el 20 de junio de 1942, es decir, hoy está cumpliendo 81 años, uno de los grandes del rock de los Estados Unidos. Fue el cerebro y el compositor principal de aquella supergrupo que fue Beach Boys. Hablo de Brian Wilson. 9:10 de la mañana, hora de hacer contacto con The War Law Group, el escritorio de Hani Martínez War, abogada de accidentes. Y hoy tenemos en la línea telefónica a Javier Pacheco. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, César. Gracias por la invitación al programa el día de hoy. Muy contento de estar contigo y con toda la audiencia. Gracias. Recién oíamos en el reporte del tránsito que patrocinan ustedes un accidente en la I-95 con heridos. No sé si ya estuviste al tanto de ello. ¿Qué deben hacer estas personas que tuvieron ese accidente, Javier? Sí, lo más importante cuando una persona tiene un accidente es, primero, si hay algún lesionado, llamar al 911 y pedir asistencia médica. Llamar a la policía y hacer un reporte de policía, esperar que llegue la policía. Nunca irse de la escena, nunca tratar de negociar con la otra persona para el arreglo del carro, ni mucho menos. Siempre hacer la reporte de policía, llamar a la policía, es un elemento que nos ayuda a nosotros para poder demostrar y tener la información de lo que ocurrió en el accidente. A personas también les recomendamos, si están en un accidente, tomar fotos, tomar videos de la escena del accidente, tomar fotos de los daños que sufrió no solo el vehículo de nuestro posible cliente, sino el vehículo del culpable. Eso nos ayuda a demostrar un poco también la magnitud del impacto y poder, justificar de alguna manera las lesiones que sufre nuestro cliente. Esas son las recomendaciones básicas, pero lo más importante, César, es siempre tener el número de teléfono a mano, nuestro número de teléfono de nuestra oficina, el 855-DOLOR55, en la agenda electrónica del celular. 855-DOLOR55 equivale a 855-365-6755. Repito, 855-DOLOR55 equivale a 855-365-6755.
Una vez que tienen allí el teléfono, van a llamar. ¿Qué no deben hacer en el momento del accidente, Javier? Sí, muchas personas cometen errores desde el mismo momento que ocurre el accidente. Uno de los errores más comunes es que llaman al seguro del culpable, es que llaman a su propio seguro pensando que los seguros le van a ayudar y resulta que el seguro termina negándoles el reclamo o negándoles la cobertura o pagando muy poco dinero para lo que es el reclamo. Entonces, llamar al seguro por su propia cuenta sin tener un abogado de su lado y tratar de resolver directamente es un error, porque las compañías de seguro tenemos que entender que es un negocio y al final del día el negocio de ellos es o no pagar o negar el reclamo o pagar lo menos posible. Entonces, ese es el error fundamental que se cometen las personas. Otro de los errores, rápidamente, es que tratan de resolver en la escena del accidente entre las partes. Vamos a arreglarnos, yo te pago el arreglo del carro, y al final la persona se pierde. Y ahí es cuando nos llaman frustrados y ya es muy tarde y no hay nada que hacer. Entonces, llame en el momento a Hanny Martínez Ward. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan feliz día. Gracias. Javier Pacheco, de The Ward Law Group, la firma de abogados de Hanny Martínez Ward, abogada especializada en accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Donald Trump concedió una entrevista a su canal favorito, Fox News, y allí justificó los materiales clasificados que le encontraron en su mansión de Mar-a-Lago. Pues bien, ¿qué dijo allí Donald Trump en esta entrevista? Leo esta reseña. El expresidente dijo en entrevista en Fox que guardaba las cajas de materiales en Mar-a-Lago que buscaba el Archivo Nacional para poder sacar todas mis cosas. Cita textual. Trump, quien fue entrevistado en su club de golf en Nueva Jersey, dijo que los documentos de la Casa Blanca, cito, estuvieron entremezclados con todo tipo de cosas. Camisas de golf, ropa, pantalones, zapatos. Había muchas cosas. Fin de la cita. Cuando se le preguntó si sabía que los documentos clasificados de Irán se encontraban entre los artículos que retuvo, Trump dijo, no que yo sepa. Mientras afirma que todo fue desclasificado, todo lo que él llevó a Florida fue desclasificado cuando salió de la Casa Blanca. Eso lo dijo The Hill, lo reportó The Hill. Ahora, estos comentarios públicos y el tono cambiante que él mismo dice en su defensa podrían resurgir en el juicio, según The New York Times. Recuerdo cuando entrevistamos al doctor Frank Quintero Jr., abogado penal aquí en Miami, con experiencia en juicios tanto a nivel estatal como federal. Nos dijo, si me piden que defienda al expresidente, no lo haría, por varias razones. Y una es que él no agarra estrategia, él no oye el consejo. Y entonces uno puede establecer una estrategia de una manera, pero él, que no se contiene a la hora de hablar, va a decir otras cosas que van a contradecir la estrategia de los abogados. Y es exactamente lo que ocurrió con estas declaraciones en Fox. Porque luego de haber dicho en un momento que se le olvidó desclasificar algo, ahora dice que sí, que todo estaba desclasificado. Y cuando le dicen, pero ¿por qué usted tenía eso allí? Es que yo tenía que sacar mis cosas. En las cosas había camisas de golf, palos de golf, ropa, pantalones, zapatos, había muchas cosas. Cita textual para Donald Trump. ¿Usted sabía que allí estaban los documentos clasificados de Irán? No, yo no lo sabía. Esto es más incriminatorio todavía. Nos habla del desorden de que unos documentos de seguridad nacional estuviesen mezclados, vaya usted a saber, en un grupo un poco de ropa sucia con palos de golf, etcétera, etcétera. Bueno, esto evidentemente traerá cola, y esto, como apunta The New York Times, podría resurgir en el juicio. Ahora entiende uno por qué
el comentario del doctor Frank Quintero Jr. 9:17 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Ayer el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió con el presidente chino Xi Jinping en Beijing. Blinken reiteró que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán, pero que se asegurará de que Taiwán tenga la capacidad de defenderse. El viaje se produjo en medio de tensiones intensificadas entre ambos países y mientras China intenta ejercer su control sobre Taiwán. Ahora, las dos superpotencias han acordado estabilizar su relación. Eso significa tratar de encontrarse en el medio sobre algunos temas importantes para evitar conflictos. Aún así, Blinken dijo que existen profundas diferencias entre los dos países y que continuarán trabajando en su relación durante una serie de visitas. Estados Unidos contra Trump. Jack Smith para evitar que Trump revele información confidencial en su caso de documentos clasificados. Smith buscó la orden para garantizar que ni Trump ni el coacusado Walt Nauta, ayuda de cámara presidencial de Trump, revelen información confidencial obtenida durante el proceso de descubrimiento, donde los fiscales le mostrarán a la defensa qué evidencia ha acumulado durante la investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump desde que dejó el cargo en la Casa Blanca. Miami. La jueza Aileen Connor, a cargo del juicio al expresidente Trump por los documentos clasificados hallados en su casa de Florida, estableció que el juicio conjurado tendrá lugar en un período de 2 semanas a partir del 14 de agosto en Fort Pierce, a 208 kilómetros de Miami. La visita de Estado del primer ministro indio Narendra Modi es el evento de la semana en Washington. Los líderes estadounidenses creen que fortalecer los lazos con Nueva Delhi será esencial para contrarrestar la influencia global de China y esperan que un acuerdo importante sobre tecnología militar ayude a acercar a los dos países. Además, hay rumores en el Departamento de Estado y la Casa Blanca de que Modi se está convirtiendo en un hombre fuerte al estilo de Erdogan, más de lo que a muchos les gustaría, pero se deja pasar porque se lo considera demasiado importante para los intereses de seguridad de Estados Unidos. Los funcionarios esperan que la reunión entre Modi y el presidente Biden ayude a consolidar una alianza diplomática y militar que consideran fundamental para contrarrestar el creciente poder de Beijing. Una tormenta tropical llamada Brett se formó sobre el Océano Atlántico Central y probablemente se convierta en huracán el próximo miércoles. Todavía es demasiado pronto para decir qué impacto, si los hay, tendrá en el territorio continental de Estados Unidos. Sin embargo, las primeras proyecciones del Centro Nacional de Huracanes muestran que la tormenta podría afectar las islas de Sotavento o Barlovento a finales de esta semana. Las islas de Sotavento, ubicadas donde el Mar Caribe nororiental se encuentra con el Atlántico Occidental, incluyen las Islas Vírgenes, San Martín y Antigua y Barbuda. Al sur se encuentran las islas de Barlovento, Dominica, Granada, Martinica y otras. Todos en las Antillas Menores, Puerto Rico y las Islas Vírgenes deberían seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico y tener su plan de huracanes según el Centro Nacional de Huracanes. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y regresamos con las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 9:24. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, anunció que renunciará a su cargo ante la Asamblea Nacional de mayoría chavista pese a no convalidar la renuncia previa de 2 rectores principales y 6 suplentes afines al chavismo, lo que creó una crisis institucional en el ente comicial. Ayer,
emitió un comunicado en el que manifestó su decisión de poner su cargo a la orden ante el legislativo para facilitar la designación de nuevas autoridades. Tras la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral, el opositor Enrique Capriles realizó una propuesta a la Comisión Nacional de Primarias con respecto a la organización del proceso previsto para el 22 de octubre. En ese sentido, señaló que se pueden establecer 4.012 centros de votación con 6.996 mesas electorales. Ante esto, sostuvo que se debe requerir al menos de 30.000 personas que se desempeñarán como coordinadores de centro, monitores de centros, miembros de mesa y voluntarios. Asimismo, comentó que este proceso opositor debe ser una primaria para todos. Nosotros no queremos una primaria VIP. Nosotros queremos una primaria donde los más pobres, quienes viven en los sectores populares, tengan la posibilidad de participar. Si esto es una primaria VIP, nosotros tendremos que dar la discusión para anunciar cuál es nuestra decisión. Eso es una cita textual. La inflación en Venezuela se aceleró en mayo, rompiendo una racha de 3 meses de desaceleración, a pesar de la debilidad económica y la disminución de la actividad económica. Según los datos publicados ayer por el Banco Central de Venezuela, los precios al consumo aumentaron 5,1% en mayo. Los mayores aumentos del índice se registraron en los costos de las comunicaciones, que aumentaron 13,1%, y en los productos sanitarios, que aumentaron 7,5%. La economía venezolana se ha desacelerado en los últimos meses debido a la represión gubernamental de la corrupción rampante en la industria petrolera, su mayor fuente de ingresos según la agencia Bloomberg. La difteria es una enfermedad muy agresiva pero fácilmente prevenible con una vacuna. De hecho, en Venezuela, esta afección estuvo controlada durante los últimos 21 años hasta 2017, cuando se evidenció un brote. Ahora, especialistas en infectología han señalado que están en alerta a la espera de un nuevo brote debido a la disminución de la cobertura vacunal contra la bacteria que causa la difteria. 9:27. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El Papa Francisco recibió al presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la primera audiencia celebrada en el Vaticano entre ambos y en la que conversaron durante 40 minutos. Francisco le entregó una obra de arte de bronce que representa una paloma portando una rama de olivo con la inscripción Sed Mensajeros de la Paz. Además del mensaje para la paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana y el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo de 2020. Por su parte, Díaz-Canel le regaló al Papa una escultura en plata, bronce y madera titulada El Lector y 2 volúmenes de poetas cubanos. Tras el encuentro, el presidente cubano se ha reunido en la Secretaría de Estado con el cardenal Pietro Parolin, de cuya reunión y temas tratados, entre los que figura la petición de liberación de presos, informará posteriormente el Vaticano. Un grupo de diputados de la oposición chilena ha presentado una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que tiene pocas opciones de prosperar y que critica las políticas de diversidad sexual llevadas a cabo en el Ejecutivo del presidente Gabriel Boric. En Brasil, un joven estudiante de un colegio situado en el norte del Paraná, en el sur de Brasil, ha muerto después de ser disparada por un antiguo compañero. El sospechoso que ha sido detenido también habría dejado herido de gravedad a otro adolescente. Uno de los hijos del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el ofrecimiento de un cargo simbólico que le hizo Marcelo Ebrard, precandidato a la candidatura oficialista para las elecciones presidenciales del próximo año. Andrés Manuel López Beltrán declinó el ofrecimiento que anunció Ebrard horas antes para que asumiera un puesto de nueva creación que denominó Secretaría de la Cuarta Transformación, para asegurar el legado de su padre, cuyo proyecto político lleva ese nombre. Los gobiernos de China y Cuba
están ya en negociaciones para la construcción de una instalación conjunta en la que entrenar a militares, según The Wall Street Journal, una posible base que se sumaría a los recelos planteados por las autoridades de Estados Unidos a raíz de la presunta existencia de un centro de espionaje en la isla caribeña. A ver, ¿qué está ocurriendo en Cuba ahora con China? Es un remedio de manera distinta, pero un remedio en definitiva de lo que ocurrió con la Unión Soviética en aquella crisis de 1962. En la línea telefónica aquí en Miami está el analista cubano Pedro Corso. Pedro, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, don César, las gracias a usted por la invitación, muy agradecido. ¿Cómo debemos entender esta aproximación de China a Cuba y la construcción de estas bases militares, además de la supuesta estación de espionaje que ya aparentemente existe? ¿Qué nos puede decir? Mire, yo creo que simple y llanamente tenemos que convencernos que tanto China, la China comunista que todos conocemos hoy, como el régimen totalitario cubano, son consecuentes con sus postulados. La naturaleza de estos regímenes es unificarse y luchar en contra de todo aquellos que creemos en Occidente. La defensa de los valores democráticos, la defensa de la libertad. China y Cuba están asociados en esa labor y con ese objetivo, pues suscriben estos tipos de acuerdos como en su momento, como usted bien conoce, Cuba suscribió con la extinta Unión Soviética. Esto para mí no es absolutamente nuevo en ningún aspecto. Si acaso hay algo nuevo, es que la vocación de China no se había manifestado con tanta fuerza en los últimos años, salvo digamos 4 o 5 años, que ha hecho una labor intensa en toda América Latina por tal de extender su influencia y también de tener un mayor control político. Pero la actitud del gobierno cubano siempre ha sido vender los intereses de la isla al mejor postor, siempre y cuando sea su aliado político. Rusia, la Unión Soviética en su momento, y la China de sí en este momento. ¿Y esos militares que serían entrenados en esas bases serían militares chinos, cubanos, de qué nacionalidad y por qué se entrenan en Cuba precisamente? Bueno, históricamente recordemos que en Cuba existieron varias bases soviéticas, entre ellas una de espionaje, la base de Lourdes, que hablando en estos días con una persona, me dijo que la mayor parte de esas instalaciones en la antigua base de Lourdes son soterradas, están bajo tierra, bajo un control de seguridad muy estricto y al cual solo pueden ingresar los ciudadanos y los militares del país que ha rentado, que de hecho ha comprado esas zonas, esos espacios. El entrenamiento de militares chinos en Cuba, el entrenamiento en su momento de militares soviéticos, cae en los planes imperialistas de estos regímenes. Es parte de su proyección, es parte del intenso trabajo que realizan por extender su influencia no solo en los países circundantes, sino también dentro del propio territorio cubano. Ya. Pedro, muchísimas gracias por atendernos. No, las gracias a usted. Gracias, Pedro. Pedro Corso, analista cubano aquí en Miami. Son las 9:33 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Hoy es el Día Mundial del Refugiado, un día designado por Naciones Unidas para honrar a los millones de refugiados de todo el mundo que han huido de sus países de origen. Naciones Unidas estima que el número de refugiados en todo el mundo se acerca ahora a los 35 millones de personas, con más de 12 millones en Europa. Ayer un total de 41 empresas multinacionales se comprometieron a proporcionar puestos de trabajo, formación y oportunidades laborales a más de 250,000 refugiados en Europa. Las empresas incluyen Accenture, Adecco, Amazon, Cisco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Microsoft, Randstad, Starbucks y The Body Shop.
Aunque la mayoría de las promesas de las compañías hechas esta semana se aplican a los refugiados de todas las nacionalidades, hay un enfoque especial en los refugiados ucranianos cuyo número aumentó a más de 5 millones el año pasado. Las autoridades polacas aseguran haber detectado un incremento del movimiento migratorio ilegal en la frontera con Bielorrusia y temen provocaciones en las fechas de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Vilna en el próximo mes de junio. Equipos de rescate en una zona remota del Océano Atlántico trabajaban contrarreloj en el día de hoy, martes, para localizar a un sumergible que llevaba 5 personas en una misión para documentar los restos del Titanic, un emblemático transatlántico que se hundió hace más de un siglo. El sumergible llamado Titan, y que formaba parte de una misión de Ocean Gate Expeditions, llevaba un piloto, un reconocido aventurero británico, 2 miembros de una importante familia de empresarios pakistaníes y otro pasajero. Hablando en el Día Mundial del Refugiado, los refugiados palestinos representan casi la 1/5 parte de la población refugiada del mundo y son el grupo de población que más tiempo ha permanecido en esa situación de desplazamiento, según denunció la Organización de Naciones Unidas en un informe difundido hoy, martes, con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Tras la guerra árabe-israelí de 1948, que dio lugar a la creación del Estado de Israel, más de 700.000 personas palestinas fueron expulsadas de sus hogares en lo que se conoce como la Nakba, o catástrofe en árabe, una de las crisis de refugiados más prolongadas del mundo. Actualmente son 6 millones de palestinos que viven dentro y fuera de 58 campos de refugiados en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. Las fuerzas israelíes mataron a un palestino en enfrentamientos en la Cisjordania ocupada, según las autoridades sanitarias palestinas, mientras la cifra de fallecidos en los choques de la víspera en la ciudad de Jenin subió a 6. Son los últimos decesos en una ola de violencia que ha sacudido la región. Según el reporte de la agencia noticiosa oficial palestina Wafa, reportó que murió durante enfrentamientos con el ejército. Por su parte, el ejército israelí indicó que un sospechoso arrojó una bomba incendiaria a los soldados apostados en una carretera de la región cerca de Husán. Las tropas respondieron con fuego real y confirmaron un impacto. La policía surcoreana pidió hoy una orden de arresto para el joven de 19 años que trató de abrir sin éxito la puerta de emergencia del avión en el que viajó esta semana, lo que obligó al pasaje a inmovilizarlo. El incidente, que ocurrió ayer lunes, se produjo cuando el joven, cuya identidad no se ha divulgado, viajaba en un vuelo de la compañía Jeju Air que unía la ciudad filipina de Cebu con el aeropuerto de Incheon, que da servicio a Seúl, con 180 pasajeros a bordo. Una abrasadora ola de calor en 2 de los estados más poblados de la India ha excedido la capacidad de los hospitales, hacinó una morgue y afectó el suministro eléctrico, lo que ha obligado al personal a usar libros para enfriar a los pacientes, mientras las autoridades investigan el número de muertes, el cual se encuentra en casi 170. En el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, 119 personas han muerto por padecimientos relacionados con el calor en los últimos días, mientras que en el vecino estado de Bihar se han reportado 47 decesos según reportes noticiosos locales y según funcionarios de salud. El comercio, el cambio climático y la guerra en Ucrania estaban en la agenda de la reunión que mantenían hoy, martes, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro de China, Li Qian, en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo. La cumbre de Berlín es la 7ª vez que Alemania y China celebran consultas de alto nivel y se produce un día después del encuentro entre el presidente de China, Xi Jinping, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que indicó el esfuerzo de Beijing por acercarse a Occidente y mejorar sus gélidas relaciones.
El gobierno francés contempla la idea de apoyar políticamente la entrada de Ucrania en la OTAN durante la cumbre de la Alianza Atlántica del próximo mes, según informa hoy Le Monde. Este cambio de postura francesa, que se discutió en un Consejo Gubernamental de Defensa el pasado día 12, buscaría incrementar la presión sobre Rusia para que acepte entablar negociaciones de paz mientras la contraofensiva ucraniana afronte problemas. Hasta ahora Estados Unidos, Alemania y Francia se han opuesto a que la cumbre de Vilna, 11 y 12 de julio, ofrezca perspectivas claras de ingreso a Ucrania, mientras que Polonia y las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, defienden que esta cita emita ya un compromiso firme hacia Kiev. La justicia rusa impuso hoy una multa de 4 millones de rublos, unos $47.589, al servicio de mensajería Telegram por no retirar informaciones prohibidas tras las correspondientes solicitudes de las autoridades. En la sesión que se celebró en ausencia de representantes de Telegram, al servicio de mensajería le fue impuesta la mayor multa posible prevista por la legislación rusa, según informó la agencia Interfax. Son las 9:40 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. El impacto de la guerra de Ucrania en América Latina. Nuestro hashtag Guerra de Ucrania y América Latina. Son las 9:41 de la mañana. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:44 de la mañana. Leo lo siguiente. La invasión rusa a Ucrania representa un choque para la economía mundial que se produce al tiempo que la región de América Latina y el Caribe aún se está recuperando de la pandemia. A raíz de la guerra se anticipa una desaceleración del crecimiento global y es probable que algunos países de la región encaren una crisis de seguridad alimentaria, como las que ocurrieron en 2008 y 2011. Si bien se espera que el impacto directo en el comercio sea limitado, las consecuencias indirectas probablemente sean muy significativas, aunque heterogéneas entre países. A corto plazo, los principales canales de transmisión de esta disrupción son el alza del precio de los alimentos y la energía, la contracción del crecimiento mundial, el aumento de la inflación y el posible efecto contagio en los mercados financieros. No obstante, aunque el balance de los riesgos esté sesgado a la baja por haber algunas oportunidades comerciales para la región, para mitigar las secuelas de la guerra en la economía y mejorar las perspectivas a largo plazo, los países de América Latina y el Caribe deberían avanzar en una estrategia comercial con visión de futuro. ¿Cuál sería esa estrategia comercial? ¿A qué se enfrenta la América Latina y el Caribe con un cuadro no precisamente homogéneo en este escenario de la guerra en Ucrania, que por lo visto está lejos de terminar? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy, con el hashtag Guerra de Ucrania y América Latina. En la ciudad de Berlín está el doctor Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencias políticas. Doctor Vistoletti, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este foro. Hola, ¿qué tal? Un placer, César. Y en la ciudad de Caracas está el doctor Vistoletti, es doctor en ciencias políticas, y el que sigue es Luis Angarita, doctor en ciencias sociales, con maestría en economía internacional. Él está en la ciudad de Caracas. Doctor Angarita, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, César, y a todo tu equipo. Muy bien, a partir de ahora a tutearnos para que podamos abundar más en la conversación. ¿A qué se enfrenta América Latina y el Caribe como consecuencia directa
económica y política de la guerra en Ucrania. Comenzamos por Ezequiel Vistoletti en Berlín. Bueno, en principio a un mundo nuevo, César. El conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania, representa una parte sencillamente de un conflicto mucho mayor, un conflicto en torno a la reconfiguración del orden mundial, hasta hace no mucho unipolar, con Estados Unidos a la cabeza, pero desde hace algún tiempo y con motivo de la pandemia y con motivo de la guerra en Ucrania, presenciamos un cambio acelerado hacia un orden mundial en ciernes, nuevo, multipolar, en el cual naturalmente los Estados Unidos no desaparecen como una gran potencia, pero a su vez, a su lado aparecen otras potencias, principalmente la China, pero no solamente la China, también la India, también Rusia, Sudáfrica, potencias regionales incluso como Brasil. Y esto determina para América Latina un desafío enorme. Aparece como una oportunidad porque el lugar de América Latina en el futuro orden mundial lo está determinando América Latina en este momento. En este momento todo el mundo aparece en un proceso de decisión, de conformación, de determinar el lugar de cada quien en el futuro, ¿sí? Y entonces América Latina aparece en ese lugar y debe en ese contexto realizar políticas o motorizar políticas muy inteligentes, a la vez que muy audaces, de manera de establecer muy pragmáticamente la mejor relación para América Latina entre estas grandes potencias, entre Estados Unidos, entre China, entre la India, entre Rusia, entre Sudáfrica. ¿Cuál es el lugar? Bueno, ¿qué quieren de nosotros, de América Latina? Principalmente nuestros recursos naturales, naturalmente, recursos naturales ligados a la energía, recursos naturales ligados a la alimentación. Casualmente, los dos recursos escasos a partir de la guerra. La guerra determinó la interrupción del suministro de energía ruso y de grano ucraniano. Eso generó un aumento de precios muy fuerte a escala global en ambos mercados, ¿no? El alimentario y el energético, y eso determinó un aumento de la inflación en su conjunto, recesión. Bueno, nosotros los latinoamericanos aparecemos en poder de esos recursos, por ende ahora debemos realizar políticas muy inteligentes y muy pragmáticas para en ese mundo nuevo establecer una relación con el mundo lo más inteligente y lo más beneficiosa para nuestros pueblos posible. Hablaba Ezequiel Vistoletti desde Berlín. Y le hago la misma pregunta al doctor Luis Angarita en Caracas. ¿De qué manera impacta esta guerra en los países de América Latina y el Caribe? Bueno, de acuerdo con Ezequiel, creo que hay un reto en el orden mundial. Se debate el orden liberal establecido en los últimos 30, 50 años, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si bien vivimos etapas de la Guerra Fría y un sistema bipolar, y estamos hablando de un sistema unipolar, creo que una de las conquistas de la civilización ha sido todo el avance en materia de instituciones, de derechos, de libertades que ha conseguido sobre todo el mundo occidental, y por eso desde el punto de vista ruso se plantea como una guerra, una afrenta contra el sistema liberal de Occidente. Creo que una de las muestras que vemos es que la propia Unión Europea se constituyó en tiempos de paz y no tenía las herramientas como atender una amenaza de seguridad y defensa. Y todo esto termina desempolvando lo que era una vetusta OTAN que se relanza, que se renueva, que trata de a la carrera generar nuevas estrategias y impone, por supuesto, en el corto plazo, crisis económicas, la mencionaba Ezequiel, energética, alimentaria, financiera, con alta inflación, altos tipos de interés, que pone en el corto plazo el gran riesgo para América Latina de ser más vulnerable en cuanto a que
un crecimiento precario de la economía mundial implica mayor pobreza para América Latina, que un aumento de los tipos de interés implica un mayor costo de su deuda externa y que cuando el mundo entra en guerra, los países periféricos, en el caso de América Latina, tienden a tener consecuencias incluso más profundas de lo que pudiese vivir, por ejemplo, el Medio Oriente con mayor necesidad o el sudeste asiático. Retos concretos. Creo que estamos en el medio de una revolución industrial que habla de robotización, que habla de tecnologías, que habla de inteligencia artificial, y América Latina no puede quedarse en la visión extractivista de que poseemos recursos energéticos, que poseemos los alimentos. Nosotros tenemos que pensar en cómo, y ahí acompaño a Ezequiel, cómo inteligentemente nos insertamos en las dinámicas mundiales que bien en el aspecto geopolítico trata de establecer nuevas reglas de equilibrios de poder. En el mundo financiero habla de pelear la hegemonía del Fondo Monetario Internacional y hablan de nuevas monedas, de nuevos actores emergentes como los BRICS. Y América Latina tiene que pensar en su propio interés, en cómo generar crecimiento, desarrollo y bienestar para su población, mitigar los riesgos de las amenazas externas y crecimiento de la pobreza y generar bienestar a su población. ¿Cómo hacemos esto? Con transformaciones tecnológicas, con educación, con mejores aparatos productivos que generen empleo decente a la población. Hablaba el doctor en Ciencias Sociales Luis Angarita desde Caracas. Ezequiel Vistoletti comentó en su primera intervención que América Latina ha de salir del reto, de la crisis que plantea este mundo en guerra por la invasión rusa a Ucrania, por su propia cuenta. Me llama la atención porque América Latina históricamente es un continente dependiente, siempre depende de uno o de otro, ¿verdad? Desde su pasado colonial hasta un presente bastante frágil y, por supuesto, que brinda estas materias primas. Pero, dices, Ezequiel, hay que buscar una estrategia porque la responsabilidad de salir de la crisis es solo de América Latina. ¿Cómo sale América Latina tan dependiente de una situación crítica mundial como esta? ¿Qué ideas se podrían manejar? Le pregunto a Ezequiel Vistoletti en Berlín. Bueno, efectivamente la historia latinoamericana está caracterizada por la dependencia, el colonialismo, el neocolonialismo, eso parece fuera de discusión, pero no obstante ello, la autonomía, el hecho de poder determinar nuestro propio destino debe o debería representar uno de nuestros objetivos. Esto no connota acometer políticas de aislación o de aislacionismo, de ningún modo. Sencillamente esto connota establecer vínculos con las grandes potencias, y aquí sí aparecen varias fuertes potencias, grandes potencias en pugna, principalmente Estados Unidos y China, pero no solo ellos. Bueno, ¿cómo establecer la relación más inteligente para, por un lado, sí, comercializar nuestros recursos, lo cual representa el primer paso hacia una estrategia de mejoramiento de las condiciones de vida del común de la población a través de la industrialización, ¿sí? Ningún país del mundo desarrollado presenta una economía meramente extractivista basada en la exportación de recursos naturales, ¿sí? Todos los países del mundo desarrollados presentan economías industrializadas, por eso la industrialización, naturalmente, en consonancia con el cuidado del medio ambiente, debe representar un objetivo. Bueno, para eso también una parte de nuestro papel en la economía mundial, sin lugar a dudas, aparece en la exportación de nuestros recursos. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿De qué manera? ¿Con qué estrategias de recepción de la tecnología, del conocimiento? ¿Sí? Un ejemplo, lo
concretizo un poco para que no parezca tan abstracto. Argentina, Bolivia y Chile presentan las mayores reservas del mundo de litio. Alrededor de 2/3 del litio en el mundo aparecen en el llamado triángulo del litio ubicado en estos tres países. El litio, un mineral, bueno, hoy día lo conceptualizan como el oro blanco porque representa el componente fundamental para las baterías y en el proceso de electrificación de principalmente del automóvil, pero en realidad de todo este cambio de abandonar las energías fósiles hacia otras energías verdes convertidas en electricidad. Bueno, ese mineral aparece en el centro de todos. Entonces, ¿cómo podemos, qué política debemos establecer respecto al litio? Sencillamente realizar la exportación de este mineral sin valor agregado para que después en el norte global los estadounidenses, los chinos, los rusos, los europeos generen ellos las baterías y los autos eléctricos, o entre nuestros objetivos debe aparecer también la transferencia de tecnología para, sí, efectivamente, comenzar con la exportación de este recurso como materia prima, pero a su vez generar paso a paso estrategias de industrialización para nosotros mismos también poder generar ese valor agregado en el marco de un proceso de industrialización. Entonces, aislacionismo de ningún modo, ¿sí? Una relación estratégica y pragmática inteligente y, súper importante, César, para esto, la unidad, ¿sí? Establecer negociaciones de igual a igual con grandes potencias para nuestros países individualmente, para el caso de Argentina, Chile, Bolivia, México, Venezuela, Perú o cualquier país latinoamericano, de igual a igual siempre representa un desafío enorme, o mejor dicho aún, más que un desafío, una entelequia, algo prácticamente imposible, porque del lado de enfrente aparece una gran potencia con recursos económicos, políticos, militares muchísimo mayores a los nuestros. Entonces, a través de la unidad podemos generar una estrategia de negociación mucho más fuerte. Y acá en lo de unidad quiero remachar el hecho de que acá debemos, como latinoamericanos, abandonar, en este caso por lo menos, las diferencias ideológicas y generar acuerdos fundamentales, acuerdos comprensivos en los cuales puedan participar todos los países de América Latina y de hecho todos los gobiernos, independientemente de su ideología, de izquierda o de derecha, con miras a generar esta unidad para generar más fuerza en la negociación con estas grandes potencias, de manera de poder motorizar estas políticas tendientes a la industrialización y en última instancia a el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos, ¿verdad? Hablaba Ezequiel Vistoletti en Berlín. Interesante cuando planteas, Ezequiel, por ejemplo, el trío del litio, ¿no? En América del Sur. Planteas unidad. Hemos intentado la unidad por varios organismos. Y por otra parte, la América Latina y el Caribe, si bien la referimos como un bloque, no es un bloque precisamente homogéneo ni coherente. Me gustaría entonces, al regreso, después de esta pequeña pausa, abordar esas diferencias reales entre los diferentes países de América Latina y cómo, a partir de esas diferencias, poder llegar a modelos efectivos, prácticos, de unidad. Nuestro foro en el día de hoy es de qué manera la guerra en Ucrania, en Europa, impacta, afecta política y económicamente a la América Latina y el Caribe. El hashtag Guerra de Ucrania y América Latina. Hacemos una pequeña pausa entonces y ya regresamos en nuestro foro en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. 10:03 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Tal es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitaria, entre tantas otras, que suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa
hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Tienen un equipo de trabajo altamente comprometido para el logro de las metas de cada uno de los inmigrantes. ¿Necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos? Llama entonces al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, llegó a un acuerdo tentativo con los fiscales federales para declararse culpable de 2 delitos fiscales menores y admitir los hechos de un cargo por posesión de armas en términos que probablemente lo mantendrán fuera de la cárcel, según documentos judiciales presentados hoy. Los documentos judiciales indican que Hunter Biden accedió tentativamente a declararse culpable de 2 cargos fiscales menores por incumplimiento de pago en 2017 y 2018. La responsabilidad fiscal combinada podría ser de aproximadamente 1.2 millones de dólares durante esos años. Los fiscales planean recomendar una sentencia de libertad condicional por esos cargos, dijeron las personas cuyo nombre se guardó para proteger su anonimato. Los representantes de Hunter Biden han dicho que previamente le devolvió el dinero al IRS de todo lo que debía. Además, Hunter Biden planea admitir que posee ilegalmente un arma después de comprar una pistola en el año 2018. Otra noticia, César, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a Francia para participar este jueves en París en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial, en la que planteará el cambio de deuda externa por acción climática, según lo informó su despacho hoy. La conferencia, convocada por el mandatario francés Emmanuel Macron, tiene el objetivo de construir las bases de un nuevo pacto financiero internacional que ayude en especial a los países más vulnerables frente a la crisis climática. Así dijo, pues, el comunicado de la presidencia colombiana. Gracias, Flor Alicia. Bueno, esa última noticia quizá pueda servirnos en el foro que estamos conversando en la mañana de hoy. #Guerra de Ucrania y América Latina. ¿De qué manera esa guerra en Europa impacta política y económicamente en América Latina y el Caribe? Había quedado en el aire antes de la pausa la siguiente pregunta. América Latina y el Caribe no es un continente, digamos, homogéneo. Por supuesto, tienen características fundamentales, pero que los asemejan, pero hay diferencias importantes entre algunos países. Y Ezequiel Vistoletti, quien por cierto tiene, Ezequiel tiene en su canal de YouTube Demoliendo mitos de la política. Después quizás le pregunto cuáles son los mitos esos que hay que demoler. Pero en todo caso, ya Ezequiel había planteado el tema de la unidad y hemos intentado varios experimentos de unidad a lo largo de los años, no precisamente exitosos. A ver, le pregunto al doctor Luis Angarita, doctor en Ciencias Sociales en Caracas, ¿cómo podemos inserar ese mapa de la América Latina para no generalizar y poder tener un análisis un poco más preciso, para que eso nos dé pie para tratar de idear o de vislumbrar algún tipo de unidad? Luis, por favor. Sí, allí la historia de la integración de América Latina es muy rica, es muy prolífica, pero no es eficaz. Y la eficacia de la integración de América Latina tiene varias aristas. Creo que hay tiene que ver con los accidentes geográficos y la falta de infraestructura. Si nos comparamos con otras zonas, Europa, el sudeste asiático, con muchos puertos, con canales fluviales, con redes ferroviarias, con una interconexión que permite que los ciudadanos circulen, que las mercancías circulen. Cuando vemos el mapa de América Latina, tiene accidentes geográficos con
una selva amazónica, con una cordillera andina, con un canal de Panamá, con selvas como el Dairén, con falta de infraestructura que hace mucho más difícil el proceso de integración física regional. Desde el punto de vista institucional, otra de las cosas que falla en América Latina, que adolece América Latina, es de un cuerpo institucional que refuerce el carácter de perpetuidad que debe tener estas alineaciones y estos acercamientos más allá de lo ideológico. Y lo vemos porque solo en los últimos 20 años hemos visto tantas iniciativas, UNASUR, PROSUR, sí. CELAC, cualquiera de estos foros que terminan siendo muy buenos en intención, muy completos en identidad latinoamericana, pero que obedecen quizás a los gobiernos de turno. Entonces, el péndulo político que es característico de la democracia latinoamericana, de la inestable democracia latinoamericana, hace que estos proyectos tengan muy poco aliento. Que de repente hacen alianzas ideológicas, como puede ser el ALBA, y el ALBA solo tendrá la vigencia y la historia que tengan los gobiernos de turno, y cuando cambie ese gobierno, cambiará el proyecto, y eso atenta contra un verdadero proyecto de integración. ¿Cuál es el reto? Yo creo que el reto es entender la dinámica mundial desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista tecnológico, es entender que la globalización se trasladó a los sistemas productivos y se habla de cadenas globales de valor, pero que lo interesante de estas cadenas globales de valor es recortarlas y hacerlas regionales, que haya una complementariedad regional que permita que con valor agregado países latinoamericanos permitan importar y exportar y reforzar así sus capacidades productivas y trascender ser meramente extractivistas de recursos naturales. Hablaba Luis Angarita desde la ciudad de Caracas. Le pregunto entonces a Ezequiel, dado ese mapa un tanto fragmentado, y ya que Luis nos comentó pues, los últimos intentos de asociación, que han tenido una inspiración más ideológica que de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, las iniciativas de Lula, Chávez, en fin, UNASUR, por ejemplo. Cuando planteas, en unidad podría negociarse ante el resto de los países en medio de esta crisis que genera la guerra en Ucrania, ¿cómo podría generarse en esta diversidad, entre esta diversidad, esa unidad? Le pregunto a Ezequiel Vistoletti en Berlín. Por favor, Ezequiel. César, completamente de acuerdo con el análisis de Luis en cuanto a que las diferencias políticas entre los gobiernos determinan la participación o la salida de una u otra alianza regional. Eso sin lugar a dudas, y ahí aparece uno de nuestros desafíos como latinoamericanos, ¿no? Uno de los grandes desafíos de nuestros países, sin lugar a dudas. Ahora, cuidado, porque así como podemos establecer el foco en las dificultades, también podemos establecer el foco en el potencial e incluso en los logros obtenidos. Considerando, por ejemplo, vos, César, recién recordabas la UNASUR o, bueno, distintas instituciones o proyectos tendientes al regionalismo iniciados por los gobiernos progresistas desde 2000 en adelante. Bueno, sin embargo, también aparecen otras formas de integración, como por ejemplo el Mercosur. El Mercosur comienza en los finales de entre los años 80 y los años 90, y lo motoriza principalmente el gobierno de Menem en Argentina, un gobierno neoliberal, y el gobierno de Collor de Mello en Brasil, también neoliberal. Y después va metamorfoseando a lo largo del tiempo y van apareciendo distintos gobiernos de izquierda o de derecha, tanto en Argentina como en Brasil, pero no abandonan esa plataforma. Y gracias al Mercosur, Brasil representa el principal socio comercial de la Argentina,
con una industria automotriz completamente afincada, regionalizada, parte de los componentes de los autos en Brasil, parte de la producción de los componentes de los autos en Argentina, bueno, distintas formas de cadenas de valor en referencia a estos dos países, Argentina y a Brasil, porque representan los dos más importantes del Mercosur, pero también participan naturalmente otros. Bueno, hay un ejemplo de algo actual, vigente, en funcionamiento y positivo en el sentido de haber establecido relaciones económicas y haber maximizado la interrelación económica entre ambos países con resultados positivos. Eso por un lado, para no establecer el foco únicamente en lo malo. Por otro lado, pueden aparecer diferencias entre nuestros gobiernos, entre nuestros países, sin lugar a dudas, pero también aparecen muchísimas similitudes. No por nada, en este momento estamos estableciendo una comunicación entre alguien en Berlín, alguien en Venezuela y alguien en Miami, entre hermanos latinoamericanos en español, con un montón de elementos culturales en común. Y a propósito de Europa, si uno recuerda la historia de Europa y presentamos en y recuerda la experiencia de la Unión Europea, ahí sí aparecían diferencias entre los pueblos. Los europeos, durante los últimos 3000 años, aparecían, cuando no a los hachazos, a los bombazos, en guerra entre sí. Y después de la Segunda Guerra Mundial, de manera mancomunada, comenzaron un periodo de integración en el cual determinaron que para el conjunto de los pueblos de Europa, de los países europeos, de los estados europeos, la unidad generaba más beneficios que la guerra. Y así acometieron el proyecto de la Unión Europea, muy exitoso en sus inicios. En mi opinión, en el presente, en este marco de la guerra en Ucrania, Europa parece desorientada, porque, bueno, distintas razones, si quieren, después podemos deliberar al respecto, pero el proyecto de la Unión Europea de abandonar 3000 años de guerra y comenzar una alianza estratégica, económica y política, bueno, representa un ejemplo de que podemos, los latinoamericanos también, con diferencias muchísimo menores a las de los europeos a lo largo de 3000 años, y que incluso esas diferencias pueden representar un capital mucho más que un obstáculo. Y otra vez, una cosa, las dificultades ciertas, las diferencias. Bueno, el desafío aparece en canalizar democráticamente las dificultades, las diferencias políticas, pero a la vez poder como sociedades establecer lineamientos generales, y en este caso regionales, respecto a grandes políticas beneficiosas para todos, y ahí recojo el inicio del argumento, para ahí sí establecer una relación mucho más de igual a igual con países muchísimo más fuertes que los nuestros individualmente, como Estados Unidos, China, Rusia, Sudáfrica, Alemania, Francia o Reino Unido. ¿Sí? No, excelente el planteamiento. Cuando yo hacía hincapié en las diferencias, en realidad estaba pensando más en el hecho económico, ¿no? Porque hay unos países muy chiquitos, con unas economías más pequeñas, otros más grandes, en fin. Pero tienes razón, es decir, Europa pasó de los hachazos a los bombazos a unirse, sin hablar el mismo idioma, ¿no? Porque tienen que ponerse de acuerdo hasta en qué idioma se van a entender en determinado momento. Nosotros, afortunadamente, hablamos todos español y hasta entendemos el portugués. Nos estamos acercando ya al final de esta conversación. El tiempo se nos acaba, lamentablemente. Quisiera entonces darle la palabra, ya para concluir, al doctor Luis Angarita en Caracas. Luis. No tienes audio, Luis. No te estamos escuchando. No te escuchamos. Luis está hablando y no se ha dado cuenta. Tenemos instituciones en América Latina, estoy de acuerdo con Ezequiel. Vemos ejemplos como CEPAL, como Centros de Estudios Latinoamericanos, Corporación Andina de Cemento. Realmente sí debemos aprovechar las virtudes que tenemos, las fortalezas que tenemos, y ver el contexto de guerra como la oportunidad de acercarnos, la oportunidad de trascender las diferencias ideológicas, de
de trascender de las limitaciones estructurales que tenemos para construir puentes. Y construir puentes implica generar infraestructura, implica generar acuerdos institucionales que faciliten estas comunicaciones. Ezequiel vive el ejemplo de Mercosur, nosotros estamos reviviendo el ejemplo de la relación colombo-venezolana. Centroamérica tiene mucho que resolver temas de migración, en temas de infraestructura y en temas de generación de empleo para tratar de mitigar el efecto de la pobreza. Entonces creo que nosotros debemos ver este contexto de guerra ucraniana y de cambios geopolíticos para tratar de aprovechar primero nuestras fortalezas, tener la inteligencia de ser equidistantes, porque vamos a entender que China va a jugar un rol importante en el comercio presente y futuro, que Estados Unidos seguirá teniendo un rol importante en la región y que nosotros debemos desarrollar nuestras capacidades productivas para entender un mundo que está en constante cambio, sobre todo en sus reglas de juego. Ya. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado en el programa de hoy. Luis Angarita. Muy buenas tardes. Gracias, Luis. Luis Angarita desde Caracas. Y en Berlín, Ezequiel Vistoletti. Ezequiel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un placer y todo el mundo invitado a mi canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política. Que ya luego te llamaremos para ver cuáles son los mitos a demoler. Muchas gracias, Ezequiel. Bien, el reloj indica 10:21 de la mañana. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos acá en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:25 de la mañana. La ONG Transparencia Venezuela apunta a lo siguiente: los involucrados en la trama de corrupción en PDVSA, este escándalo del PDVSA Cripto, manejan más de 100 empresas. Transparencia Venezuela dice que la mayoría de estas empresas fueron creadas, atención, entre el 2012 y el 2022, justo durante la administración de Nicolás Maduro. Ahondemos en este informe que nos brinda Transparencia Venezuela. Vamos a conversar con su directora ejecutiva, Mercedes de Freitas. Mercedes, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ti, César. Qué gusto escucharte y poder conversar contigo sobre este tema tan impresionante de esta Cuéntanos trama, ¿no? de estas 100 empresas creadas en los tiempos de Maduro. Pues mira, no solamente decimos el número, sino que en el informe que está en la página web, te lo mandamos hace un ratico y salió ayer, mencionamos una por una las empresas, ¿no? Para que no quede duda de que estamos inventando el número. En el informe entonces aparecen primero todos los funcionarios que están involucrados, los cargos que han tenido, porque además también es interesante ver quién los nombró en esos cargos. El defenestrado es, por lo menos por ahora, ¿no? Uno nunca sabe en Venezuela, Tarek El Aissami. Sin embargo, cuando uno ve las personas que nombraron en los cargos, a todas las personas involucradas por Tarek William Saab, vemos que las personas fueron nombradas en cargos por Diosdado, por Nicolás Maduro y por supuesto por Tarek El Aissami, fuertemente, obviamente, los vínculos son directos con Tarek El Aissami. Y no nos quedamos solamente en revisar los cargos de los funcionarios, sino exactamente lo que me estás diciendo, los empresarios señalados. Y vuelvo a decir, no son los empresarios señalados por nuestros reportes o los periodistas de investigación. No, es lo que ha estado mencionando Tarek William Saab, ¿no? Esos empresarios, cada uno tiene una larga lista de empresas abiertas en diferentes momentos, pero ninguno fuera del periodo que mencionaste, ¿no? Todos dentro del periodo de gobierno de Nicolás Maduro.
Y estamos hablando de empresas que hacen de todo, desde alimentos, equipos, materiales de belleza, hasta turismo, ¿no? Hay de todo. Mucho alimento, porque sabemos que el Claro. sector de alimentos pues es un sector Sí. muy importante en la compra Ahora, del gobierno. Mercedes, ¿cómo era o es el modus operandi? A ver, ¿Perdón? el modus operandi. A ver, fíjate. Ah, sí. Mira, Nosotros, ajá, claro, el modus operandi era, bueno, mira, el tema es que también hicimos como una infografía para resumir de qué se trataba. Primero, para evadir las sanciones, a partir del 2019, el gobierno necesitaba no solamente vender, sino cobrar. Recordemos que el sector financiero pues tiene restricciones para los negocios con Venezuela en el tema petrolero y oro, etcétera. Entonces, para evadir las sanciones hubo toda una operación que iba a diferentes sectores, pero fundamentalmente apoyados en dos operadoras rusas, ¿no? Rosneft, que es la más conocida, y TNK Trading International S.A. Esas empresas hacían, apoyándose en tres bancos, por cierto, uno de esos bancos, Venezuela tiene el 49.9% de las acciones, que es Eurofinance Mosnar Bank. A través de esos bancos, entonces, las operadoras vendían el petróleo venezolano y los bancos rusos cobraban y enviaban el dinero en efectivo a Venezuela. A partir del 2020 entra Tarek El Aissami a jugar un papel muy importante en la creación de una comisión que tiene un nombre larguísimo, pero que se conoce como Comisión Ali Rodríguez Ara, que es encargada de mejorar el proceso. Lo que hizo fue destruir el proceso, ¿no? Las sanciones a las operadoras de estos training, como las Rosneft, que adelantó la OFAC, pues obligó a que el gobierno buscara cualquier operador, cualquier persona que le quisiera sacar un barco, como me dijo sí. una vez Asdrúbal Oliveros, cualquier persona que le quisiera sacar un barco, el gobierno se lo daba. Ahora, ¿quién quiere sacar un barco de petróleo venezolano? Bueno, estas empresas, esta lista de 100 empresas y de las personas que están involucradas en la trama, seguramente hay más, pero Tarek William Saab no las ha mencionado. Estas empresas que hacían, tenían dos procesos para vender el petróleo venezolano. Uno era ventas por concepto de compensación, el viejo truco de petróleo por alimentos, pero los alimentos nunca llegaban al país. Y el otro esquema era venta por consignación. Entonces era pagos a futuro. Claro, nadie le quería pagar en unas condiciones tales a Venezuela por adelantado porque no sabía si le iba a llegar el petróleo. Ahora, con el bloqueo, con la invasión a Rusia, todo se complicó porque la gran operación en la que apoyaba Rusia a Venezuela se cayó porque Rusia se tuvo que ocupar de sus asuntos. Y allí entonces se multiplican los riesgos de corrupción que, como viste en el informe, suman la mínima suma de 16.600 millones de dólares, que es el último número que nos reporta en el programa que tenemos con Ecoanalítica como perdido. O sea, nosotros habíamos ido de 3.000, de 8.000 millones. La cifra, después de hacer todos los cálculos, es de 16.600 millones. Mercedes, el informe lo tengo abierto y es realmente muy completo, muy bien hecho. Ahora pregunto, de este largo listado que ustedes nos dan acá, ¿todos están presos por Tarek William Saab o no? Hay unos que tienen orden de captura y otros se supone que están presos, pero César, nosotros no sabemos dónde están, no se sabe nada de ellos. Nosotros enviamos una comunicación a William Saab hace, yo creo que ya más de un mes, en donde, entre otras cosas, solicitamos información de dónde estaban detenidos, cuál era su condición, si ya se les habían presentado cargos, pero nunca, por supuesto, nunca responde, y no le ha dicho al país dónde está. Nadie sabe. Uno le pregunta a las organizaciones que trabajan temas de cárceles, de prisión, y nadie sabe dónde está y nadie sabe dónde Aissami.
Ese menos, sí. ese menos. Mercedes, por favor, dile a nuestros oyentes dónde pueden encontrar el informe, porque de verdad es impresionante. Sí, bueno, en la página web de Transparencia es transparencia.be, o sea, B de Venezuela, .org, o también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @nomasguiso. Allí estamos publicando el link para que puedan entrar al informe. Se llama Trama PDVSA Cripto. Magnífico trabajo, de verdad, te felicito, Mercedes. Y gracias por estos minutos, Mercedes. Gracias por atendernos. A la orden, siempre, siempre a tu disposición. Un abrazo. Gracias. Mercedes de Freitas es la directora de la ONG Transparencia Venezuela. 10:33 de la mañana. ¿Cómo hacer para planificar el futuro, para tener ingresos en el futuro, ¿verdad? Para no terminar, como le oí a Mauro Guerra, no terminar en un efficiency en Hialeah, por ejemplo. Mauro Guerra, fundador de Guerra Financial Group, tiene la respuesta y está en la línea telefónica. Mauro, muy buenos días, gusto saludarte. Muy buenos días, César, tú siempre con el conocimiento en la mano. Bueno, sí, la idea no es terminar en un efficiency en ninguna parte. Simplemente, mire, nosotros los hispanos, desgraciadamente, por cultura, no nos hemos educado a pensar en que el día de mañana, cuando me vaya a jubilar, no a retirar, ¿qué es y cómo lo debemos hacer? Pues no tenemos prácticamente herramientas. En nuestros países pensamos el seguro social, pero también resultamos medio robados con el seguro social. En los Estados Unidos no es suficiente y nos quedamos pensando, óigame, ¿y yo de qué voy a vivir el día que ya no trabaje? Esta es una preocupación muy grande. Por los pasados 40 años me he pasado en las calles trabajando muchos años, preguntándole a la gente, ¿qué quiere usted hacer el día que se retire? Y la gente normalmente dice, bueno, seguir trabajando. Sí, pero si no tienes la salud, si ya no tienes las mismas fuerzas, porque a todos nos pasa, nos vamos dando cuenta con el tiempo que pues físicamente no podemos hacer. Entonces vienen las preguntas, ¿seguiré con mi negocio? ¿Seguiré de empleado? ¿Qué voy a hacer? Y esto es lo que hacemos acá en nuestra organización. Hace 40 años vine a descubrir, ¿sabes por qué? Porque me quedé ciego, César. ¿Cómo Tenía 42 años, me quedé ciego, no pude ver más, me dio un ataque de azúcar, el azúcar se me subió a 600. Dios mío. Y me dio un coma diabético. Al darme este coma diabético me quedé ciego durante 2 días y nuevamente pude volver a ver. Y me pregunté, si tengo una nueva oportunidad, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde vino el cambio de la vida mía y la organización. La gente tiene que enterarse, usted que me escucha, debe enterarse qué es lo que usted quiere hacer a su futuro cuando el día que se vaya a retirar tenga suficiente o no tenga. ¿Usted piensa que el Seguro Social le va a alcanzar? Tal vez no. Yo creo que no, alcanza a pagar cerca de un 30%, 35%, y el otro 60 o 70 no se sabe de dónde va a venir. Así que usted tiene que crear las herramientas, tiene que pensar de qué manera va a acumular el dinero, de qué manera se va a organizar. Y esto es lo que hacemos aquí en Guerra Financial Group, una organización que tiene 40 años ayudando a la gente, a la comunidad, para que usted pueda sencillamente saber qué debe de hacer con su dinero, ya sea en el mercado de valores, planes de pensión, las herramientas real estate, las herramientas que usted quiera poder tener y lograr para llegar a ese retiro. Y eso es lo que nos dedicamos a hacer en esta organización, César. Te debe llamar 305-448-1011, ¿verdad? Sí, César, tenemos otro teléfono también, que es más directo para la línea nuestra de radio, que es el 305-777-1767. Está interesante hasta el número, 305-777-1767. Nos pueden llamar, vamos a hacer seminarios, vamos a estar haciendo cosas muy interesantes para que ustedes puedan encaminarse en la necesidad de ver una vida totalmente diferente. César. Ya te vamos a llamar. Mauro, como siempre, es interesantísimo cualquier conversación contigo. Gracias por habernos atendido en esta mañana.
Claro que sí, César, para nosotros es un placer. Y a propósito, vamos a hacer un seminario esta semana y la próxima semana y vamos a hacer una oferta el día de hoy. Las primeras 10 personas que nos llamen y vengan a nuestro seminario, vamos a hacerle lo que se llama un financial plan, un plan financiero, algo diseñado para cada persona. Esto tiene un costo de cerca de $400, se demora 4 horas en hacer y lo vamos a hacer para las primeras 10 personas el día de hoy que nos llamen al 305-448-1011. Nos llama ahora inmediatamente y son solamente 10 personas que vamos a estar haciendo este trabajo para ustedes con muchísimo gusto para que usted se pueda enterar cómo cambiar su vida financiera. Mauro, muchas gracias de nuevo. Mauro Guerra, fundador de Guerra Financial Group. Vamos ahora a Washington. Allí en la línea telefónica está Rafael Bernal de The Hill. Rafael, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la invitación. Rafael, Narendra Modi, el líder de la India, está en Washington, va al Congreso y se va a reunir con Biden. ¿Qué se espera de esta visita, Rafael? Bueno, es una visita donde Biden tiene una tarea relativamente complicada. Tiene que balancear la necesidad que tiene Estados Unidos de mantener a India como contrapeso a Rusia en cierta medida, pero una medida más amplia a China en el continente asiático y en los mares alrededor. Eso lo tiene que balancear con el disgusto que tiene Biden y muchos de los que lo apoyan por el nacionalismo hindú de Modi que ha llevado a muchas violaciones de derechos humanos en India y discriminación en contra de la población musulmana de ese país. Ahora, ese balance es realmente complicado porque India es el único país de suficiente tamaño y de suficiente peso y de suficiente tanto económico como militar para poder que puede hacer este contrapeso a China en la región. Fuera de eso, a Estados Unidos solo le queda hacer una alianza de países mucho más chicos que finalmente no compiten en contra de China. ¿Y se logrará ese tipo de alianza para que sea la India, a efectos de Estados Unidos, la que contrarreste a China? La India siempre ha tenido una voluntad de ser muy independiente. Obviamente su historial colonial con el Reino Unido los hace desconfiar mucho de Occidente, pero eso también los hace desconfiar de China, por ejemplo, pero su relación con Rusia es bastante estrecha, tiene una relación militar muy grande y una relación comercial de productos energéticos, sobre todo bastante amplia. Sin embargo, India no va a ser el aliado modelo para Estados Unidos probablemente nunca. Sin embargo, pueden tener intereses en común, que esos intereses en común obstaculicen el expansionismo chino. Ya. ¿Cuándo se reúne con Biden, Modi? El jueves se reúne con Biden después de una visita a las Naciones Unidas en Nueva York y Biden lo va a presentar en una cena de Estado, algo que solo ha hecho para los presidentes de aliados cercanos, que son Francia y Corea del Sur. Pero realmente es alfombra roja para Modi. Ya veo. Rafael, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Con mucho gusto. Rafael Bernal de The Hill desde la ciudad de Washington. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Se forma la tormenta tropical Brett en el Atlántico y se espera que se convierta en huracán para mañana miércoles. ¿Qué debemos esperar? En la línea telefónica aquí en Miami está Roberto Molleda, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Amigo Molleda, muy buenos días. Gracias por atendernos. Sí, buenos días. A ver, ¿qué podemos esperar de la tormenta tropical Brett?
Bueno, la tormenta tropical Brett estaba todavía muy lejos de la Florida, está a unas 1,000 millas al este de las Antillas Menores. O sea, todavía está en el mar Atlántico abierto. Tiene vientos, según el boletín de las 5 de la mañana, tiene vientos máximos de 40 millas por hora. O sea, es una tormenta tropical, no ha aumentado en fuerza en las últimas 24 horas. Sin embargo, se espera que poco a poco se intensifique durante el día de hoy y mañana y pudiera alcanzar fuerza de huracán en el día del jueves, mientras que se aproxime a las Antillas Menores. Ya, de manera tal de que las primeras señales de alerta son para las Antillas Menores, ¿verdad? Bueno, en estos momentos no existe alertas oficiales, pero sí, claro, estamos en estos momentos, estamos avisando, estamos informando, mejor dicho, que todas las personas en esas zonas del Caribe, o sea, en la parte este del Caribe, estén muy atentos de la última información, y que estén listos a prepararse en caso de que la tormenta se siga acercando y, como indiqué, pudiera alcanzar fuerza de huracán antes de llegar a las Antillas Menores el jueves o el viernes. Y a efectos de la ciudad de Miami, ¿qué nos dice Roberto? Esta tormenta está muy lejos todavía de la Florida, todavía falta mucho por pasar y los últimos pronósticos indican de que una vez que esta tormenta entre al Mar Caribe el viernes y también para este fin de semana, las condiciones atmosféricas no van a ser tan conducentes para que cobre fuerza en el mar Caribe. De hecho, se está pronosticando que pierda fuerza una vez que entre en el mar Caribe. O sea, eso sería buenas noticias, claro, no solo para la Florida, sino también para el mar Caribe. Pero como dije, todavía falta bastante por pasar y esto no es algo para preocuparse en la Florida. Está muy lejos, no es una amenaza directa en estos momentos. Posiblemente no lo sea en el futuro, pero solo es algo para monitorear y para estar informado. Y con relación a las lluvias, ¿qué nos dice Roberto? Porque ayer la lluvia a primera hora de la tarde fue realmente fuerte, ¿eh? Sí, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado en los últimos días y lo que se espera para esta semana es tiempo más típico de junio aquí en la Florida. Como sabemos, estamos en pleno temporada lluviosa aquí en el sur de la Florida. Eso quiere decir que casi todos los días, cada tarde, vamos a tener tormentas eléctricas como hemos tenido. Y este patrón que está en estos momentos más cerca a nosotros, o sea, es un patrón que es favorable para que se formen tormentas en horas de la tarde. O sea, las mañanas van a estar bastante soleadas, bastante claros, pero ya para horas de la tarde, con el calor del día, es cuando se empiezan a formar estas tormentas, como es típico de esta época, de este patrón de tiempo, y eso es cuando tenemos que estar más vigentes, más cuidadosos en cuanto a estar afuera, por supuesto, y cuando se empiezan a formar estas tormentas hay que tener mucho cuidado porque están acompañadas por lluvias fuertes, ráfagas de viento también fuertes y también relámpagos. Roberto, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias, un placer. Roberto Molleda, del Servicio Meteorológico Nacional, nos habló aquí en Miami. 10:50. Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida. En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? César, se ha intensificado la búsqueda del submarino Titán, un buque con capacidad para operar drones bajo el agua, y varios aviones de la Guardia Costera estadounidense y de las Fuerzas Armadas canadienses equipados con alta tecnología
son parte del operativo que trabaja contra reloj para encontrar el submarino turístico desaparecido en el Atlántico con 5 personas a bordo que iban a ver los restos del Titanic. La información que hemos podido estar viendo también a través de las pantallas de CNN y MSNBC, pues refiere un poco el trabajo que se ha ido realizando y también quiénes son los ocupantes. Entre ellos está Hamish Harding, un empresario y explorador británico, según aseguró el director general de Action Aviation, Mark Butler. Harding, de 58 años, es presidente de esa empresa y posee varios récords mundiales Guinness, incluido el del tiempo más largo en atravesar la parte más profunda del océano en una sola inmersión. Antes del comienzo del viaje, el propio explorador informó a través de sus redes sociales y publicó en Instagram fotos del sumergible y de él firmando una bandera para la misión hacia el Titanic. También viajan a bordo del Titan, el nombre de esta embarcación, perteneciente a la empresa Ocean Gate Expeditions, el empresario británico-pakistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleiman Dawood, según un comunicado de la empresa Engro Corporation, de la cual es vicepresidente este señor, quien además es descendiente de una de las familias más ricas de Pakistán. Quiero decir que cada uno de estos pasajeros pagó $250,000, César Miguel, para bajar y acercarse a ver de cerca pues los restos que quedan del Titanic y ahora siguen desaparecidos. Y esto es una búsqueda contrarreloj, ¿no? Porque es un problema de oxígeno, más presión, más... Sí, no, conversando con Daniel aquí en el estudio, comentábamos que tienen chance hasta el jueves, eso si no ha pasado algo más grave, en materia de oxígeno dentro del submarino para conseguirlos con vida. Dios. Bueno, gracias Flor Alicia. Ya lo habíamos dicho, hoy es el Día Mundial del Refugiado, es también el Día Mundial del Wi-Fi. Y atención, hoy es Yellow Day. Yellow Day es el día más feliz del año. Esta efeméride viral se tiñe de amarillo para recordarnos todo aquello que nos hace felices. Una persona especial, la conexión con la naturaleza, una canción o un recuerdo de nuestra infancia. Cualquier motivo es más que suficiente para sentirnos optimistas y positivos. Son muchas las razones para celebrar este gran día, así que a disfrutar el Yellow Day. Nos vamos ya por el día de